Voy a grabar entonces. Ahí Yo. está grabando. Está grabando. Bien. Estamos con Tips Empresariales, es un equipo robusto de gente que nos va a venir a contar sobre cómo crecer de manera integrada. Y bueno, desde ya le paso el hosteo a Joaquín para que se presenten y den comienzo a un segundo. Den comienzo al webinar. Tips. Te tengo que buscar por tips. Gracias. Make co-host. Okay. Bueno, bienvenidos, adelante. Ya tienen. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Muchas gracias Compartime la pantalla, así te pongo la presentación. ¿Listo? Buen día, Guillermo. Bienvenido. Bueno, buen día de parte de Tips, de todo el equipo. Muchas gracias a Cuti por la oportunidad del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo crecer de manera integrada la gestión de las empresas. Tips Empresariales somos una consultora de gestión empresarial online con más de 30 especialistas a nivel internacional, los cuales apoyamos en el desarrollo de habilidades empresariales en los negocios de la mejora de la competitividad y la rentabilidad de los negocios, tocando puntos como la innovación en modelos de negocio, buenas prácticas de gestión y mejora de las funciones de administración, producción, digitalización, finanzas, gestión del talento y comercialización. Vamos a pasar a la presentación de nuestro equipo de panelistas del tema de hoy de gestión integrada de la empresa, los cuales son Ingrid, Estela, Gabriel, Federico y Deiner, los quienes ya van a estar dando la presentación. Vamos a pasar con un breve resumen de ellos. Estela es licenciada en Psicología, especialista en Gestión del Talento y docente universitaria en Gestión del Cambio Organizacional. Ingrid es Química Farmacéutica, especialista en Gestión de Calidad y Gestión de Riesgos, evaluadora de INACAL y multiplicadora B. Gabriel es licenciado en Administración de Empresas, con gestión en Retail y Marketing. Federico es cofundador público, aparte de cofounder de Tips, con experiencia en gestión y administrador de pymes. Y Deiner es MBA, profesor universitario de gestión empresarial, webmaster y cofounder de Tips Empresariales. Así que volvemos a agradecer a Cuti por la oportunidad. Bienvenidos a todos y comenzamos con nuestro webinar de hoy, pasándole la palabra a nuestros presentadores. Así que adelante. Bueno, buenos días. Yo voy a hacer un poquito la introducción del tema. Lo primero que me pareció importante aclarar es para quién está destinado este webinar, y que va junto con algunas de las preguntas que ya tenemos en el chat. Los destinatarios son empresas de tecnología de la información, ya puede ser de cualquiera de los tres tipos, de las orientadas a proyectos, orientadas a productos o que brindan servicios de IT, y también tratamos de hacer algo que fuera integrado, ya también que abarcase no solo las startups, que son las que están de moda, sino las empresas consolidadas y las nuevas unidades de negocio. Esta va a ser la agenda que vamos a realizar hoy. Vamos a comenzar por un caso que se llama Septiembre Systems. Es una historia verídica con algún agregado como para darle un poco más de contexto. Vamos a ver cómo se ven afectadas las 5 funciones de la empresa. Normalmente en una empresa tenemos 5 funciones básicas, que son finanzas, dirección, gestión de talento, operaciones, marketing y ventas, y que tienen que trabajar de forma coordinada y de forma integrada para que la empresa logre sus resultados. Luego vamos a ver unas sugerencias de mejora, y por último vamos a hacer un cierre interactivo con preguntas por chat. O sea que es importante que si tienen preguntas las vayan poniendo en el chat, que las vamos a responder al final de la charla. Entonces ahora le voy a dar la palabra a Estela, para que Estela nos cuente el caso. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Lo primero, decirles que Septiembre Systems es un nombre fantasía que elegimos un poco para ilustrar
una situación de una empresa que no, me imagino que muchos de ustedes conocerán, no es rara en estos momentos que corren donde las empresas estamos tratando de no restringirnos a lo local, sino también buscar alianzas en otros países. Entonces, el caso de esta empresa es una empresa nacional inicialmente, que llevaba 10 años funcionando en nuestro país, con un franco crecimiento, que lo que hizo fue ayudar a realizar alianzas estratégicas con socios a nivel nacional y a nivel regional. En base a los resultados que tuvo y a estas alianzas, se unió con otros accionistas paraguayos y decidieron fundar una sede en Paraguay con el objetivo de desarrollar un modelo de negocio regional ofreciendo servicios a otros países y potenciando el intercambio de recursos de ambas sedes para mejorar la escalabilidad de los servicios y optimizar costos así. Es decir, se juntaban equipos de Uruguay y de Paraguay con la idea de poder ofrecer servicios a distintos países de la región y justamente potenciando esos recursos que tenía cada uno. Como sabrán, Paraguay es un país que está siendo bastante elegido en los últimos tiempos para extender la posibilidad de tener negocios en otros lados, también en base a sus costos. Bueno, resulta que generan esta nueva sede en Paraguay y bueno, hay que generar una estructura. Entonces seleccionan a alguien que llamaremos Andrés como gerente general de esa sede en Paraguay. Andrés tenía una amplia trayectoria de rubro tecnología, era reconocido en el medio como una persona influyente y además se llegó a él a través de contactos en común. Lo particular de este caso es que, siendo una persona que le dio referencias, la elección de Andrés no pasó por ningún proceso de selección, ni la empresa uruguaya decidió contactar o solicitar asistencia a su sector de gestión del talento, ni contratar tampoco ninguna consultoría externa para evaluar la potencialidad de Andrés para este nuevo desafío. Dentro de ese marco, las condiciones que se le ofrecieron a Andrés estaban asociadas en su mayor proporción a los resultados que tuviera la sede en Paraguay. No tanto a los resultados del modelo de negocio regional, sino a lo que podía pasar en la sede de Paraguay. Y en base a esto, Andrés realiza un plan asociado a los resultados de esta sede. Ahí. Si bien en el ingreso el directorio, que estaba conformado por estos accionistas uruguayos y paraguayos, le comunicó a Andrés que se estaba tratando de llevar adelante una nueva sede para potenciar un modelo de negocio regional, esto se dijo al principio, pero no se dio seguimiento un poco a esta comunicación. Fue un mensaje que no fue reiterado ni sostenido por parte del directorio hacia el gerente general de Paraguay. Y en base a eso, Andrés fue conformando su estructura para esta nueva sede, conformando un equipo que fue el 100% con personal local. La estructura que armó Andrés en esta sede consistía en lo siguiente. Reiner, ¿me puedes pasar al organigrama? Gracias. Tenemos por un lado lo que es acá el directorio, que está conformado por accionistas de Uruguay y Paraguay. Por otro lado tenemos representando en la sede de Uruguay a la dirección ejecutiva, cuyo organigrama no estamos poniendo acá porque no hace un poco la historia. Y la sucursal, la sede en Paraguay tenía esta estructura. Tenía un sector de marketing, un sector comercial, un sector de tecnología y operaciones y el sector de administración. ¿Puedes pasar, Reina? Ah, gracias.
Dentro de estos sectores, particularmente, una vez que empezó a funcionar esta sede, se encontró que el staff comercial tenía un costo por encima de la media de lo que eran las remuneraciones en Paraguay. Empezó a ser un equipo caro y, por otro lado, con resultados poco claros, por lo cual llevó a que este sector empezara a no cumplir con los objetivos de facturación que estaban pensados. De hecho, lo que se decía es que la relación entre las ofertas que realizaban este equipo de comerciales y las ventas que se concretaban estaba por debajo de lo que se espera en estas situaciones, y más en una situación de que la empresa se quiere expandir. Por su parte, de lo que sí podían vender los comerciales, los servicios que se derivaban al sector de operaciones y TI tenían como única indicación, priorizar a los clientes locales, promocionando como sello la atención presencial y personalizada de soporte. Es decir, cuando el equipo de TI recibía un servicio, lo único que se le decía es primero lo de acá, ¿sí? Y a su vez, por el tipo de servicios que estaban ofreciendo a nivel local, surgía muchas veces que había algunos técnicos que estaban sobrecargados y otros con tiempo ocioso. Y eso lo que llevaba era que algunas veces no se cumplía con los plazos que el equipo comercial había comprometido hacia sus clientes. Daina, gracias. A su vez, el equipo de ventas no estaba vendiendo todo lo que se esperaba y no tuvo una adecuada, sincronización con el departamento de marketing para darle la información necesaria para que el departamento de marketing fuera haciendo las campañas necesarias a esa situación para poder apoyar la venta. En este contexto, el gerente general, Andrés, había pensado que contar con profesionales con experiencia en el rubro era suficiente para cumplir los objetivos del negocio. Pero sabemos que eso no es suficiente solamente para mantener un equipo comercial y para mantener una empresa, y eso llevó a que en el periodo de 4 meses el staff se empezó a desarmar. Algunas personas renunciaron, otras personas fueron despedidas por bajos resultados. Y por su parte, con la presión de los resultados en base al plan que había diseñado Andrés, él seguía priorizando la facturación local, y eso llevaba a que hipotecara decisiones que podían favorecer el modelo de negocio regional, que era basado en lo que se había hecho esta inversión importante para la sede en Paraguay. A su vez, como corolario de todo esto, el directorio no estaba recibiendo los informes de desempeño de la empresa de forma detallada, lo que no le permitía tener un buen análisis de la situación. No había, en síntesis, un sistema de información que le permitiera manejar las distintas áreas de la empresa para ver justamente qué resultados estaban teniendo y cómo se estaban integrando justamente las acciones de la empresa para ver cómo estaba llevándose adelante esta gestión. Y los resultados dentro de esto, y esto tiene que ver con algunas de las lecciones aprendidas de la empresa, daban en ese momento que el modelo de negocios no estaba dando los resultados esperados, las ventas arrojaban beneficios muy por debajo de lo proyectado y los ingresos no permitían mantener la estructura que se había creado en base a proyecciones demasiado optimistas y en base a supuestos poco afinados. ¿Qué estamos viendo acá? Como redondeando un poco, que tenemos una situación de una empresa que se quiso expandir en poco tiempo, donde hubo algunos aspectos de la comunicación a revisar, donde hubo algunos aspectos de la coordinación también a mejorar, y muchos, cortocircuitos quizás entre distintas áreas, además de un enfoque diferente de lo que tenía que ver con lo que esperaba Uruguay
con respecto a lo que se realizó en la sede de Paraguay, derivado de muchos aspectos que tenían que ver con comunicación y otros temas que vamos a ver ahora en los siguientes modelos o módulos que vamos a atravesar. En particular vamos a empezar con lo que tiene que ver con la dirección y con el propósito y cómo se transmitió esto, y por eso le voy a dar el espacio a Ingrid, que nos va a analizar este aspecto. Bueno, muchas gracias Estela, muchas gracias por tu relato, muchas gracias también a todos por estar acá y a los que nos van a escuchar más tarde por los canales de YouTube. Nos está convocando este webinar el cómo crecer de manera integrada en la gestión de las empresas. Y lo primero que quisiera definir y consensuar, si tuviéramos más tiempo o menos panelistas, de repente se los preguntaría a ustedes, es ¿qué quiere decir la palabra gestión o el término gestión de empresas? ¿Sí? Entonces, gestionar una empresa es conducir a esa empresa dentro del marco de reglas, de procedimientos legales y éticos, hacia objetivos concretos y en tiempos específicos, planificando actividades que se consideran necesarias, organizando recursos disponibles, recursos humanos, dirigiendo a las personas y controlando que lo planificado se vaya cumpliendo. Vemos ahí lo que llamamos en calidad, y algunos conocemos, el círculo de mejora continua o el círculo de Deming, en la cual se forman 4 partes o 4 dimensiones, en las cuales nos dice Deming que lo que primero hay que hacer es planificar, hacer o ejecutar, verificar, controlar y luego actuar. En ese actuar vamos a ver los resultados para planificar y entonces tener así una mejora continua, ¿no? Un ciclo que versión 1, versión 2, lo deben de ver ustedes en CUTI con los proyectos que van haciendo. Siempre hay una planificación, lo hacen, miden, controlan, y luego se actúa para la versión 2, ¿sí? Y así vamos en una mejora continua. Cuando hablamos, en el caso que nos relataba Estela, cuando hablamos de una falla estratégica, la causa pudo estar no en la calidad de la definición del objetivo, ¿sí? Estaba muy claro, se le dijo al gerente qué era lo que se quería hacer, se quería ir desde un modelo nacional a un modelo regional en conjunto con Paraguay. Entonces, la causa de esa falla pudo no estar en la calidad de la definición, sino seguramente estuvo en la capacidad que tuvo el equipo o que no tuvo el equipo en llevar adelante de forma sistemática actividades para permitir lograr los resultados esperados. Estaba en el papel y quizás firmado en el contrato, sí, cuál era el objetivo, pero no hubo un control. No sé, lo que decimos es, no se alineó la ejecución no se alineó al equipo hacia el objetivo que se tenía desde acá, desde la dirección. Entonces, contamos con una herramienta, cómo llevamos eso desde el papel, cómo lo llevamos a la práctica, y les venimos a presentar una herramienta para la alineación de todo el colectivo que se conoce como propósito. En esta era 4.0 de la conectividad también es una era del propósito. ¿Qué es el propósito? ¿No? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de propósito? Si sabemos que lo que hacemos impacta positivamente la vida de otras personas, sea en el ámbito que sea, la educación, la salud, las finanzas, los negocios, ¿sí? Entonces el trabajo puede dejar de ser un trabajo para adquirir una dimensión mucho más profunda y gratificante. Vemos ahí un círculo que se llama el círculo dorado.
Esto fue presentado allá hace un poquito más de 10 años por Simon Sinek, un británico periodista y hoy asesor y consultor de grandes empresas, que él fue y le dio importancia al para qué, al por qué. En una empresa muchas veces se sabe qué es lo que estoy vendiendo, qué producto estoy vendiendo, qué servicio estoy dando. Eso lo sabemos todos los que formamos parte de una empresa. Algunos de la empresa saben el cómo se hace, ¿sí? Algunos saben porque realmente lo están ejecutando. Quizás el de la parte financiera no sepa el cómo. Lo que sí muy pocos saben en las empresas es el por qué estamos haciendo eso, el para qué estoy haciendo ese producto. La herramienta es detectar el problema y hacer el producto, el qué y el cómo, para solucionar ese problema, el para qué. Les voy a poner en el chat la presentación, no sé si todos conocen a Simon Sinek, la presentación de Simon, se las voy a poner en el chat. Sería muy interesante que lo vieran, no nos da el tiempo ahora, que vieran este video. Simon nos explica de por qué los líderes, algunos tienen más éxito que todos, y es que esos que tienen éxito saben realmente responder a la pregunta del por qué. Tenemos en el Uruguay varios ejemplos recientes en este momento de pandemia, ¿sí? Tenemos varios equipos que pudieron diseñar y fabricar, por ejemplo, los kits de diagnóstico o los kits de detección de anticuerpo, o algo que les pega más cerca a ustedes, la aplicación de coronavirus UI, ¿sí? Todos esos equipos de trabajo tenían clarísimo cuál era el para qué. Todos esos equipos de trabajo sabían muy bien el por qué. Y ustedes con la aplicación de coronavirus saben muy bien que toda esa gente, así como los científicos que diseñaron los kits, todos ellos sabían y trabajaban 24 horas, hacían trabajos, se iban turnando, ¿no? Y un equipo venía atrás del otro y en tiempo récord se sacaron todos estos resultados. ¿Por qué? Porque sabían todos, conocían el propósito. Entonces, cuando este propósito existe, esa es la herramienta que les estoy dando, cuando este propósito existe, es un propósito un poco más elevado que es algo más grande, es lograr la sensación de comunidad, que soy parte de una comunidad, junto a mis compañeros de trabajo, formo parte de eso algo más grande, ¿sí? Y entonces, por supuesto que las utilidades y el lucro de la empresa, no estamos trabajando con unas ONG. Por supuesto que las utilidades de las empresas son fundamentales. Tan fundamentales como la sangre en nuestro cuerpo, ¿no? Pero nadie va a pensar que nuestro propósito es fabricar sangre. Nuestro propósito es pertenecer y hacer algo para que nuestros clientes y las familias de nuestros clientes se vean beneficiados con nuestros productos. Eso es la herramienta fundamental hoy por hoy en esta era de conectividad. Las empresas deben conmover, si no aburren, deben lo que se llama activar a la ilusión. Las empresas deben construir una comunidad. ¿Con quién? Con los proveedores. Ya los proveedores no son competencia, al contrario, los proveedores los metemos dentro de la empresa. Vamos a armar comunidad con los clientes, con los propios colaboradores internos y hasta con la competencia, haciendo alianzas claves. Y otra cosa, otra herramienta que debe pensar las empresas de hoy es que deben construir legado, deben dejar huella. Eso lo estamos escuchando, ¿no?
debemos pensar cómo quisiéramos que nos vieran de aquí a 100 años, pensar en aquellos que todavía no nacieron, ¿sí? Y bueno, esas son las herramientas del propósito que quería presentarles, y le doy paso a Estela, y culmino diciendo que el ideal, que Estela les va a hablar, el ideal cuando trabajemos por personas es que esas personas que trabajan con nosotros, que compartan nuestras creencias, ¿sí? Porque entonces no van a ir solo a trabajar por un salario, sino que van a ir a trabajar por una pasión. Te doy paso, Estela. Gracias, Ingrid. Bueno, pues este caso y también lo que iba planteando Ingrid tiene muchas puntas. Por temas de tiempo elegí utilizar 3 ejes fundamentalmente en esto, que tienen que ver con la comunicación, con el liderazgo y con las políticas de recursos humanos. Lo que plantea Ingrid en relación al propósito y cómo yo transmito, yo como líder de una empresa o como directorio, y ya esta empresa sea una startup o sea una empresa consolidada, cómo transmito mi propósito, cómo transmito mi plan de gestión, tiene que ver con la comunicación interna, evidentemente. Tiene que ver con estilos de liderazgo, pero también tiene que ver cómo yo empapo a los demás, involucro a los demás en este espíritu que quiero transmitir. En el caso particular que contamos, fue uno de los temas más contundentes, fue no me gusta decir, fue la forma distinta de comunicarse, y fue un tema de tener aspectos no muy cuidados en cuanto a puntos básicos que tenemos que tener en cuenta en una política de comunicación. Cuando nosotros dejamos la comunicación librada al estilo personal, a la voluntad de cada uno de los actores, corremos el riesgo de que no haya una comunicación integrada. Y por eso lo que recomendamos, y aunque no sea muy común, es generar una política de comunicación interna. ¿Qué es una política de comunicación interna? Y esto abarca desde una empresa que tenga 4 personas hasta una organización mucho más desarrollada. Es una estructura con normas que permiten establecer estrategias de comunicación para que la organización pueda transmitir información adecuada a sus colaboradores. Hasta ahora es claro, es decir, todos tenemos que saber qué es lo que tenemos que transmitir. Pero además, lo que estamos buscando son criterios en común donde digamos qué queremos transmitir y fundamentalmente qué impacto entendemos que deben tener nuestras comunicaciones. Siempre que yo comunique algo, tanto a nivel organizacional como a nivel interpersonal, lo importante es ver qué impacto va a tener. ¿Qué quiero conseguir en los demás con esto que voy a decir o con esto que voy a callar? Que es otro aspecto. ¿Tá? Y esto rige en una empresa, nuevamente, hasta en una familia. Por favor, ¿qué es además una política de comunicación interna? Lo que se dice es la expresión más visible de la cultura organizacional. ¿Qué queremos decir de eso? Que una política de comunicación, a su vez, como la cultura, está sustentada por los valores de la organización, las costumbres, y por eso, y para ser coherente entre lo que hacemos y lo que decimos y lo que gestionamos, tiene que ser creíble y promover justamente la misión y el propósito de la empresa. En este caso, había un directorio que estaba teniendo un plan que era desarrollar un modelo regional, que justamente respondía a una estrategia y una planificación a largo plazo que no fue transmitida. No fue transmitida con la contundencia que se esperaba. No solamente no fue transmitida con la contundencia, sino que un mensaje yo lo tengo que seguir. Le tengo que dar, no solamente ver cómo impacta en los demás, sino que en el largo plazo tengo que ver cómo le doy seguimiento, qué efectos va generando en los otros colaboradores.
Y la forma de aplicar una política de comunicación es lo que llamamos el plan de comunicación. ¿Qué implica esto? Determinar qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, cómo lo vamos a decir no solamente verbalmente, sino qué medios vamos a utilizar. Yo voy a enviar la información a través de email, voy a hacer reuniones grupales, voy a tener una entrevista particular, los distintos canales de comunicación que se pueden brindar dentro de una organización. ¿Quién lo va a decir? El emisor es alguien importantísimo en cuanto a cómo interpretamos los mensajes. ¿Y hacia quién o hacia quiénes? ¿En qué momento yo tengo que brindar un mensaje? En una organización no es lo mismo, y todos los que participamos en una organización, y cuando vemos, por ejemplo, en emergencia de rumores, sabemos que muchas veces los rumores llegan mucho antes que la comunicación formal, y que ante situaciones de incertidumbre, cuando no hay una comunicación formal explícita, lo que va a primar son los rumores y las interpretaciones de cada uno sobre qué está pasando o qué puede llegar a pasar. Y eso genera muchas veces mucha más ansiedad e inquietud dentro de la gente. Y también dentro de esto, ¿para qué vamos a comunicar algo? Como decíamos, el plan de comunicación también tiene que establecer cuáles van a ser los mecanismos de retroalimentación de lo que estemos planteando. Si nosotros vamos a enviar una información y esta tiene que ser, por ejemplo, tener un feedback de la gente en el momento que tengamos una reunión, si vamos a enviar una información por mail y vamos a solicitar confirmación de lectura o respuesta, distintas formas según el tipo de mensaje que enviemos. En este caso, la retroalimentación tendría que haber sido fundamentalmente del directorio al gerente general, tendría que haber estado asociada al seguimiento del plan que estaba desarrollando y también comprobar que esta persona estaba comprometida con ese modelo de negocio. Bueno, algunas claves, tratando de ser lo más ágil posible, algunas claves para generar una política de comunicación interna. Lo primero es que tiene que ser valorada. ¿Qué quiere decir? Que el directorio tome conciencia que generar una política de comunicación es importante. ¿Para qué? Para que no vaya siguiendo el estilo personal de cada uno y para que no se genere o no priorice la comunicación informal. Tiene que ser explícita. ¿Qué queremos decir esto? Muchas veces en las organizaciones hay costumbres, hay formas de actuar que de alguna forma todos sabemos pero no se explicitan. Sabemos que en determinados lugares, determinadas oficinas o determinados momentos hay cosas que no se plantean o que hay algunas cosas que se plantean de forma indirecta. Generar una política de comunicación implica reunirse los responsables de la organización y decir, bueno, esto que estamos haciendo, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos comunicando de forma clara? ¿Es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles van a ser los pasos? ¿Cuáles van a ser los principios que tenemos que seguir con nuestra comunicación? Y relacionado con eso tiene que ser consensuada y respetada, que es, Dainer, la segunda lámina que viene acá. Es decir, lo que lleguemos a un acuerdo que vamos a comunicar o de los criterios que vamos a establecer, tiene que ser respetada por todos y seguido. ¿Por qué? Porque si el actor A comunica algo y el actor B da un mensaje contradictorio, ¿qué estamos generando con la gente? Vamos a estar generando incertidumbres, vamos a estar generando desconfianza y muy probablemente también conflictos. Entonces, eso es muy importante a la hora de generar una política de comunicación. Y son temas que no pasaron en este caso que presentamos. Por ejemplo, si hubiera habido una política de comunicación interna adecuada, el departamento comercial no hubiera tenido reparos en decirle al departamento de marketing que estaba facturando poco. Y a su vez, y esto también tendría que haber estado asociado con valores de confianza o de transparencia o de que Uruguay y Paraguay somos una empresa y tenemos que enviar la información necesaria porque si no, vamos a hacer agua. Entonces, acá hubo temas de que cada actor
prefirió guardarse su chakra, su beneficio, para no quedar en evidencia, y eso terminó afectando a todos. Entonces, si hubiéramos tenido una política que también se mantuviera desde el directorio, una política no hubieran existido. Y por eso también está la pauta de que sea extendida, es decir, que todos los involucrados dentro de la organización sean coherentes con esa política de comunicación interna. Y por su parte, lo importante es que sea modificable, en el sentido de que podemos tener un plan B. No nos funcionó de esta forma, no estamos siendo claros, no estamos poniéndonos de acuerdo, bueno, revisemos nuestra política de comunicación. Esto es como una de las prácticas importantes a establecer en una organización, no importa la dimensión que tenga. Otro aspecto, no sé cómo estoy, disculpen, ya perdí mi tiempo, otro aspecto, voy a decirlo brevemente, de las otras dos variables que se tendrían que haber tenido en cuenta. Deina, ¿podés pasar a la siguiente lámina? ¿Estás ahí? Es el modelo de liderazgo, donde hubo liderazgos distintos desde el directorio, en este caso, con respecto al gerente de Paraguay. El gerente de Paraguay estableció un tipo de liderazgo más local, más formado en resultados y nada más, no generó confianza dentro de los equipos. ¿Cuáles son, brevemente, las funciones de liderazgo que se llama modelar? Modelar es predicar con el ejemplo, dar modelos de acción, inspirar, relacionado con el propósito que estamos planteando. Inspirar a que estamos aquí para algo más grande, a que no solamente venimos a facturar, aunque suene medio ingenuo. Mostrar y compartir el rumbo, es decir, no solamente decir, vamos para allá, sino tratar de ir involucrando a las personas y ver qué cada uno puede aportar en relación a esto. Y evidentemente planificar, brindar herramientas, no te puedo dar un objetivo y no facilitarte la forma de llegarlo, y evaluar cómo estamos considerando, cómo estamos llegando a esto. Y como cierre, además, en cuanto a temas de cómo se dio el reclutamiento y los sistemas de selección en este caso, si bien era una persona conocida con referencias, no se tuvo en cuenta otros aspectos del perfil de este gerente general de Paraguay que podían haber ayudado a ver si realmente era la persona idónea para esta sede. Probablemente las competencias del cargo, en este caso, tendrían que haber sido otras de las que tenía esta persona. Y a su vez, los equipos de ventas también fueron elegidos pensando solamente en un aspecto, que tuvieran experiencia en tecnología. Pero para este modelo de negocio probablemente el perfil requería otras competencias. Por eso cuando seleccionamos personas, cuando evaluamos personas, no solamente tenemos que ver las competencias del cargo, tenemos que ver la afinidad que pueden tener este tipo de personas con la cultura de la organización, con los otros equipos que están funcionando y con la estructura que estamos teniendo. Y también con cuál va a ser el tipo de trabajo y los desafíos del entorno. Una sede nueva va a tener desafíos distintos y estamos requiriendo competencias distintas a las cuales capaz no se tuvo en cuenta en este momento. Bueno, justamente por este tema del perfil del equipo comercial es importante tener la visión también de Gabriel, que es quien les va a hablar del aspecto de marketing. Gracias. Gracias, Estela. Buen día para todos. Bueno, como vieron, en realidad todos los aspectos que vimos antes terminan pegándonos en todas las actividades de la empresa, y cuando una cosa arranca mal, sigue mal y termina mal seguramente. En cuanto a la gestión comercial, si analizamos un poco todo lo que se habló antes, bueno, vemos que no hay un análisis correcto del mercado, en Paraguay. Este hombre, este gerente, con todas sus aspiraciones de crecimiento, no hizo un buen diagnóstico, no entendió a quién tenía que venderlo, probablemente porque tampoco tuviera mucha experiencia en el rubro, e hizo un relevamiento insuficiente de necesidades. O sea, la realidad que no se informó de
de qué era lo que necesitaban las empresas paraguayas. Ustedes que están en esto saben que no todos los sistemas funcionan para todas las empresas y no todas las empresas tienen los mismos requerimientos. Tenemos empresas mucho más grandes con sistemas mucho más robustos y empresas pequeñas que necesitan otras cosas, mucho más ágiles. Por ese lado, en realidad, no estuvieron muy finos, no tuvieron una buena estimación de lo que tenían que llegar a vender. La estructura comercial, como decía Estela, el recurso fue inapropiado. Cuando tenemos un área que es de venta, que por lo general en este tipo de empresas termina siendo un tema bastante importante por la debilidad que puede llegar a tener, porque hablamos de que cuando tomamos personas que son muy técnicos, a veces lo que le falta es el complemento de poder explicar bien, hacer que el otro entienda y que pueda vender, que no es fácil. Tener las dos competencias, o sea, ser técnico para poder explicar qué sistema y qué atributos tiene, y también tener las habilidades para poder vender, digamos que no es sencillo, pero es lo que debería pasar. O sea, la persona que vende el sistema tiene que poder tener las dos habilidades, ¿verdad? Y hay una definición errónea del mercado objetivo por lo que vimos antes, porque no se analizó bien. Entonces, ¿a quién le voy a vender yo? ¿Cuántas balas voy a disparar? ¿Voy a apuntarle a todo o voy a ir por un mercado que es el de las empresas pequeñas o por el mercado que es de las empresas grandes? Voy a instalarme primero ahí para después poder desarrollarme en otro lado. Por lo general, cuando uno tira balas para todos lados, lo que pasa es que no se especializa en nada, y bueno, y ahí empieza a tener algún otro tipo de problema. Una cosa es que la empresa, a ver, tenga en su catálogo, tenga como producto para vender determinado portafolio, y otra cosa es que ese portafolio sea muy amplio, porque necesita llegar a muchas más empresas. Bueno, y como comentaba Estela, el presupuesto de la división era muy elevado porque bueno, se está sobrepagando a vendedores que después, vamos a ver más adelante, no están cumpliendo tampoco con su misión, que es traer ventas. Entonces, en realidad, los presupuestos siempre se arman pensando en cuáles van a ser los ingresos, y acá los ingresos no están llegando. Eso también provoca que el producto que estoy llevando, que estoy dirigiendo, no puedo definir cuál es su cantidad, no puedo definir cuántos clientes tengo, y eso va a complicar más adelante otras áreas de la empresa. Al no poder hacer un adecuado forecast, cuando uno lleva a aplicar a operaciones, a finanzas, porque todo esto va grabado, ¿verdad? Y esto que hablábamos antes, esa diversificación de productos, a veces no es positiva, al contrario, termina perjudicándonos. ¿Tainer? ¿Me pasas? Bueno, las especificaciones para los productos tampoco fueron correctas, porque si bien es una empresa que tiene un socio en Paraguay, es una empresa uruguaya, donde las necesidades de mercado acá las cubría muy bien, pero bueno, nuevamente, en Paraguay había otras especificaciones, inclusive podemos llegar a ver hasta marcos legales, ¿verdad? Que son diferentes en varios países. Y ahí tenemos también que no llegamos a diferenciarnos. Una empresa, cuando tiene un producto diferente, cuando logra una diferenciación en el servicio, logra una diferenciación en el producto, bueno, tiene una ventaja competitiva, ¿no? Esto no sucedió, lo cual provocó también que no tuviéramos un producto para promocionar correctamente por sus atributos, entonces la promoción pasó solo por el precio, y cuando nosotros promocionamos por el precio, erosionamos la rentabilidad de la empresa, porque salimos a vender más barato. Entonces acá lo que está pasando es que tenemos un combo bastante perjudicial para la empresa, ¿no? Tenemos un presupuesto muy alto, con salarios muy altos, y tenemos ventas que tuvimos que llegar a hacer con rentabilidades muy bajas, porque como decía Estela, bueno, el gerente como que no pasaba muy bien la información. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente estaba cuidando su lugar y estaba tratando de que la división se mantuviese en pie, y si pasaba los datos correctos, y algo malo iba a pasar seguramente. Y por otro lado, el comunicar el producto, cuando uno lo hace desde la especificación y va siempre sobre la parte técnica, bueno,
a veces es difícil de interpretar. Justamente por esto que hablamos de que tenemos una variedad muy importante de clientes, y hay algunos que tienen sus divisiones de TI, y seguramente si uno le va a ir a ofrecer un producto a esa empresa, hable directamente con pares, y en otros casos no. Entonces hay que trabajar a tierra todos esos atributos técnicos para poder explicarlos en el idioma que el resto de la gente los pueda entender, ¿no? Pero bueno, estas son algunas de los problemas que surgió con esta empresa en la parte comercial que afectaron al amigo Deiner que viene con sus operaciones. Muy bien. Bueno, primero lo que les voy a decir es de lo que no voy a hablar. Digo, yo sé que las empresas de informática tienen muy buen capital en lo que es desarrollo de software, muy buen capital en lo que es gestión de procesos y muy buen capital en lo que es el uso de metodologías ágiles, por lo menos acá en lo local. Eso lo aprendí trabajando con empresas de informática, fui webmaster de ICA durante como 10 años aproximadamente. Pero sí, se identifican un montón de problemas que la vemos en la empresa del caso y la vemos en la mayoría de las empresas. El primer problema es la orientación al software y no al cliente, ¿sí? Es muy común sacar un software que tiene poca usabilidad. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo de cuenta los requisitos del cliente. Otro problema que tenemos son los controles burocráticos y la falta de flexibilidad al momento de tomar decisiones. Por ejemplo, lo que nos pasó en la estructura de Paraguay y Uruguay. La estructura paraguaya funcionaba como si fuera una unidad totalmente independiente. Las decisiones tenían que pasar por el gerente general, donde no se trabajaban de forma equilibrada los distintos departamentos o las distintas áreas. No contar con el capital humano, con el personal inadecuado, o sea, no con la persona idónea para hacer el trabajo, sino como pasó en este caso bien típico, bueno, nombramos a porque lo conocíamos, y tener una persona leal es importante, pero tener una persona que cumpla que tenga las competencias requeridas para el cargo es otra cosa. Altos índices y errores de programación, eso nos lleva, es otro de los grandes problemas, y todo esto nos lleva al incumplimiento de los plazos. Entonces, cuando hablamos de operaciones, que normalmente se llamaba producción, pero en la parte de servicios se llama operaciones, normalmente lo que vemos o lo que escuchamos es que la operación más importante es picar código. Pero en realidad, el departamento, el área o la función de operaciones es un área bisagra, sobre todo en el área de tecnologías de la información. Todos sabemos que el cliente y el departamento de marketing le pasan el proyecto a operaciones, que operaciones desarrolla el proyecto y le solicita el personal a recursos humanos le proporciona el personal y termina operaciones produciendo o realizando el producto o el servicio y entregándoselo al cliente. O sea que ya la función de operaciones no es simplemente picar código, sino que la función de operaciones y la función de gerente de operaciones es mucho más importante que simplemente la tarea operativa, ¿sí? Si bien este punto es general para todas las áreas, este es el clásico proceso administrativo, donde tenemos 4 fases: planificación, organización, dirección y control. Cuando estamos hablando de planificación, tenemos que tener en cuenta las metas, los objetivos, las estrategias y los planes que tiene la organización en general para bajarlos a la parte de operaciones, ¿sí? En el caso particular vimos que los objetivos no estaban claros, las estrategias no estaban claras, los planes tampoco. En la parte de organización es muy importante la estructura que se va a formar, ¿sí? Como vimos, la estructura que se formó en Paraguay era una estructura que tenía todas las áreas, o sea, era una estructura fuerte, grande, pesada, pero en realidad estaba sobredimensionada para una nueva unidad de negocio que era lo que se estaba lanzando. Otra función clave es la administración de recursos, porque cuando aparece un nuevo proyecto, al gerente de operaciones es al que le preguntan si tiene algún recurso para recomendar para poner en el nuevo proyecto.
Y esto también lleva a que muchas veces el gerente de operaciones tenga que tener conocimiento de gestión de personal o de gestión del talento humano. Luego viene que un gerente de operaciones también es importante la parte de dirección, ¿sí? Ya que es el que motiva, ya que es el líder de su equipo, ya que es el que establece la comunicación del el para qué, el por qué estamos haciendo las cosas acá, y también es el que marca el comportamiento de su propio equipo, ¿sí? Y por último, y no menos importante, además esto es un ciclo, el que vimos el ciclo de mejora continua, el control, ¿sí? El control donde se deben establecer las normas, las métricas, las verificaciones y establecerse las medidas correctivas. O sea que operaciones es mucho más que hacer un trabajo operativo, involucra mucho más que solamente producir el producto, y como les decía, en el caso de las empresas de TI, tiene un rol verdaderamente de bisagra y sumamente importante, y es normalmente donde se invierte el mayor capital. Entonces ahora, como concluyendo, Federico nos va a hacer un resumen de la gestión de finanzas, de cómo se vio afectado por todas las otras áreas que fueron ocurriendo a nivel de las distintas áreas nacionales de la empresa. Bien, bueno, primero que nada, buen día para todos. El por qué realmente la parte financiera es lo último de este módulo, no es al azar tampoco. ¿Por qué? Porque en los negocios, en las estructuras de negocio, todos los errores, todas las faltas de comunicaciones, todo lo que sea no previsto, involucra en plata. En los negocios, la falla, la equivocación, la conclusión es plata, dinero que se pierde de ese negocio, ¿sí? Este módulo se va a plantear, capaz que, como estaba hablando Dainer también, de la parte estructural del negocio, ¿sí? Por ejemplo, la estructura con altos costos. Estamos viendo, como desarrolló también Estela, cargos gerenciales, que es un punto importante, cargos gerenciales que no están haciendo y no están llevando el cometido a cabo. Es decir, se plantean ciertos objetivos regionales que no se cumplen, y ahí ya por la falta de comunicación y por la falta de claridad en la comunicación, ya vemos disminución en los tiempos, trabas en los trabajos, no se puede facturar por falta de proyectos terminados. Después, por ejemplo, también los gastos fijos desmedidos, que también hablaba un poquito, no solo Estela, sino Ingrid, el tema de la planificación estratégica, ¿sí? El tema de actuar, planear, hacer y verificar, es fundamental, no solo aquí, sino también en el presupuesto, que es la próxima diapositiva. ¿Y qué lleva esto también de realizar este tipo de inversión? Si bien fue con el objetivo de abaratar costos, no fue el caso, porque la inversión desmedida, no solo en el presupuesto, sino en el tiempo, dio que costos uruguayos vayan hacia costos de Paraguay, donde lo que se intentaba era reducir esos costos, ¿sí? Lo que se hizo fue plantear el mismo modelo de negocios de Uruguay en Paraguay, sin conocer, como también decía Gabriel, la estructura de lo que sería el macroentorno en Paraguay, del negocio, descuidando el core del negocio, y bueno, y todo lo que es la reciprocidad que genera el contacto entre una y otra área, ¿no? Después también, da un segundito más, que el tema ese era de la capacidad ociosa de los trabajadores, el no estimar correctamente, también es muy difícil el tema de las horas, sé que es muy difícil estimarlo, pero tampoco tener un desvío de esas horas para facilitar el presupuesto, para facilitar también el punto de equilibrio, que es otro tema muy importante que vamos a hablar. Ahora sí. Bien, para esta expansión, otro de los temas que planteamos también con el equipo es el tema del presupuesto, ¿sí? Un presupuesto desmedido a un nivel de una economía que no es a escala tampoco, porque se quiso expandir el negocio poniendo otra empresa totalmente distinta, no con el concepto ese, sino que integrando la totalidad del negocio, ¿sí? ¿Qué hablamos con esto? Bueno, ¿qué cash flow o qué flujo efectivo requerido necesito para que esta empresa en Paraguay funcione? ¿No? Simplemente es eso. De esto depende el ciclo de conversión de caja. Bueno, desde el momento que yo genero el proyecto, ¿cuánto estoy yo para cobrar? Porque yo tengo que mantener una estructura de negocio mensual que todos los meses tengo que pagar gasto, tengo que pagar
honorarios que tengo que pagar, bueno, todo lo que serían sueldos y remuneraciones. ¿Sí? Calculando este tipo de flujo efectivo requerido en el sentido de flujos proyectados, perdón, en nivel de ventas, también el tema de ciclo de conversión, va de la mano del capital de trabajo necesario. Bueno, ¿cuánta plata yo necesito para cubrir esos gastos mensuales que yo puedo operar? Porque el capital de trabajo necesario lo que dice es, bueno, ¿cuánto efectivo precisás en la empresa inyectado para vos operar con tranquilidad y desarrollar tu core de negocio? ¿Sí? Que en este caso sería el cerrar ventas para poder generar proyectos. Estos flujos proyectados de gastos y de ingresos también, que es importante, los debemos hacer mensuales, semestrales y anuales. Que es muy importante también que sea riguroso el sentido de el tema de actuar, planear, hacer y verificar. Es decir, es un círculo. Yo hago un presupuesto, yo controlo que ese presupuesto esté correctamente hecho. ¿Cuándo? Cuando es real, cuando ya pasó. Porque los costos estimados versus los costos reales pueden ser distintos. Porque en la anterior propiedad también vimos que si nosotros no hacemos un presupuesto adecuado, hay gastos no previstos que son muchas veces mayores a lo que realmente se necesitaban. También por falta de planificación estratégica. ¿Sí? Después también, dentro de ese presupuesto, porque también el tema de modificar constantemente el presupuesto es algo riguroso y tampoco hace falta la falta de estudio de ese tipo de presupuesto, es decir, que no se estudió correctamente cuánto voy a gastar, cuánto voy a necesitar. Debemos definir, bueno, cuánto yo puedo alejarme de ese presupuesto. Si yo dije que iba a gastar tanto, bueno, si tengo gastos que realmente comprometan la estructura del negocio, ¿cuánto yo tengo que alejarme para yo reestructurar ese presupuesto que habíamos hablado? El siguiente Deiner ahí. Para esto también, mismo para plantear el presupuesto, para plantear metas, como decía Gabriel, el equipo bueno de ventas, hablamos del punto de equilibrio. El punto de equilibrio, si bien en este caso se va a aplicar más que nada en lo monetario, porque es muy difícil dentro de unidades producidas o unidades de servicio entregadas, estipular cuántas unidades yo necesito para cubrir mis costos. Vamos a hacerlo con la plata. Sería cuánta plata yo necesito al mes para cubrir mis costos. ¿Sí? Y esto va desde la mano de, bueno, el precio de venta promedio que yo genero en mis proyectos, menos el costo variable promedio, me da una utilidad promedio que yo más o menos en todos los negocios, en todos los proyectos que estoy planteando, es lo que me da como resultado. ¿Ah? Bueno, si yo en ese caso, yo lo que hago es, yo tengo costos fijos mensuales, los divido por las cantidades, es decir, en realidad por la utilidad que me deja esas cantidades que yo vendo, me va a dar cuánta plata, porque va a ser lo importante en este caso, en realidad es la plata que necesito yo generar en precio de venta para poder cubrir mis costos fijos. Es decir, para ver el tema del capital de trabajo también. ¿Qué capital de trabajo necesito? Como dije, bueno, esto es una herramienta financiera, plantear objetivos de venta reales, porque también es muy importante plantear objetivos de venta reales para que el equipo de ventas pueda proyectar, pueda trabajar, no solamente desde el aire, bueno, vamos a vender en ese sentido y vemos qué pasa. Porque también es importante hablar que este tipo de inversiones, que en este caso fue de alto riesgo, ¿por qué? Porque nos hicieron todas las medidas cautelares o no se trató de minimizar el riesgo desde el punto de vista financiero, ¿sí? No se trató de minimizar el riesgo, bueno, ¿cómo yo a esas inversiones de alto riesgo, que me generan capaz que una utilidad, cómo yo hago para ser sostenible en el tiempo sin perder mi capacidad? Bueno, con inversiones de largo plazo, pero con bajo riesgo. ¿Cómo? Con todas esas herramientas que estuvimos viendo. Con el tema, bueno, de la comunicación efectiva, con un buen sistema de gestión, con un buen sistema de información, y todo lo que también el equipo de ventas que tenga los proyectos, que tenga cómo se tiene que cotizar, cómo no se tiene que cotizar, que no haya limitantes a la hora de vender. También, como hablaba Gabriel, el tema del vendedor, lo importante es que cierre la venta. No que solo que venda y que vea, que cierre la venta. Hay que cerrar las ventas, ¿sí? Y, bueno, por mi lado, este sería un poquito lo que le quería comentar desde el punto de vista financiero, creo que es lo más estructural. Si bien hay muchísimas otras cosas para ver, no nos dan los tiempos, digo, en las preguntas, si son también de más allá de lo que vamos a responder ahora por temas de tiempo, les puedo mandar al mail, lo contestamos en el correo del día, lo estamos contestando, ¿sí? Le doy el paso a Deiner. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, con esto acá hemos
terminando lo que fueron las presentaciones. Como vimos, fue un caso, tratamos de ver cómo se vieron afectadas esas funciones y las sugerencias en las áreas de dirección, de gestión de talento, de finanzas, de operaciones y de marketing. Como elegimos, que tomaran nota de las preguntas y las fueran poniendo en el foro. Pero antes de pasar a las preguntas, ¿de qué es lo que hablamos cuando hablamos de gestión integrada de la empresa? Y creo que esto va junto con una pregunta que nos hicieron al principio, de cómo trabajar, y no es cómo trabajar frente a la nueva normalidad, sino que es cómo debe trabajar una empresa. Siempre una empresa, como vimos, debe tener un propósito y una estrategia clara y definida. Y esa estrategia, si bien la establece la dirección, debe ser compartida por todas las funciones de la empresa. Uno de los grandes temas que nosotros también charlamos y a veces tenemos discusiones es si le decimos áreas, departamentos o demás. Lo que hace eso es compartimentalizarlo. Pero esa compartimentalización nos hace que lo veamos como unidades independientes. Y en realidad, todas las áreas trabajan de forma mancomunada, de forma integrada. Entonces, nosotros estamos tratando de hablar de funciones más que de áreas. O sea, nuestra empresa tiene 5 grandes funciones para poder sobrevivir: dirección, finanzas, gestión de talento, operaciones, marketing y ventas. Últimamente lo que ha pasado es que con el lanzamiento de las startups se ha volcado la importancia de la empresa hacia las finanzas, las operaciones, el marketing y las ventas, dejándose un poco rezagado, olvidado para más adelante todo lo que es la parte de la dirección y toda la parte de la gestión de talento. Sí, si bien son funciones que se van a empezar a complejizar a medida que la startup crezca, son funciones que se las tienen que tener bien claras desde que comienza una empresa, ¿sí? Desde que comienza la empresa, como decía Ingrid, la empresa tiene que tener un propósito, y ese propósito lo establece la dirección. Desde el principio de la empresa, la persona tiene que contar con el personal adecuado, con el talento adecuado. Si trabajamos con malas personas, vamos a estar arreglando problemas más que avanzando. Entonces, desde este punto de vista, nosotros vemos la empresa o la organización como algo integrado donde se trabaja en conjunto entre dirección, finanzas, gestión de talento, operaciones y marketing y ventas. Como les decía, en la parte de operaciones era una función bisagra, pero si bien es una función bisagra, se ve afectado por finanzas, se ve afectado por la dirección, se ve afectado por marketing y ventas, y se ve afectado por la gestión de talento. Pero así como se ve afectado, también influye directamente en las finanzas, también influye directamente en la gestión, también influye directamente en el marketing y ventas. Un pequeño, nosotros de Tips tenemos un servicio de consultoría empresarial online que va junto con las preguntas. Está cambiando la forma de gestionar las empresas, ¿sí? Ya la gestión tradicional, y más para las empresas de tecnología de la comunicación, se tiene que ver de una forma distinta, no como se veía antes, que era prácticamente lineal. Ahora es todo prácticamente transversal, donde tenemos distintos equipos trabajando en distintos territorios y en distintos lugares, sin conexión mucha ni física, ni espacial, ni temporal, por lo que ha cambiado la forma de gestionar la empresa. Como le contaba al principio Joaquín, nosotros tenemos más de 30 profesionales en sus áreas, en las distintas áreas de la gestión, que se dedican a brindar servicios de consultoría, y lo que hicimos fue tratar de ponerlos a disposición de la población empresarial para brindar servicios. Y es por eso que ahora tenemos una promoción donde tenemos la primera sección, la sesión introductoria, la tenemos gratuita, y ahí le contamos de qué se tratan nuestros planes de consultoría y si el cliente puede evaluarlo y tomar la decisión. Y también, no tanto como la consultoría, que ya es un proceso, tenemos la parte del coaching empresarial one-to-one. Tenemos excelentes coaching dentro de nuestro equipo, donde pueden acompañar
a los distintos empresarios en la mejora de la toma de decisiones, siempre enfocándonos a un coaching empresarial donde el objetivo va a ser mejorar las habilidades del empresario y mejorar el rendimiento y la rentabilidad del negocio. Entonces ahora voy a pasar a las preguntas. Tenemos 3 preguntas. La primera pregunta se la vamos a pasar a Estela. Estela. La primera pregunta es, ¿cuáles son las habilidades transversales fundamentales para la próxima etapa de la nueva normalidad? Bueno, muy bien. Las habilidades transversales, muchas de ellas siguen siendo las actuales, pero yo le complementaría, a ver, primero generalizar con a qué le llamamos habilidades transversales. En principio, todo lo que tenga que ver con cosas que vimos en el caso la habilidad de comunicación, de liderar modelando, de trabajar en equipo, de poder estar abierto a resolver conflictos y saber gestionar conflictos, esos 4 aspectos son fundamentales en todo lo que tiene que ver con cualquier comportamiento organizacional, pero fundamentalmente en la gestión de un proyecto. Además de esto, también en la gestión de un proyecto, la habilidad de negociar, asociada en algunos casos y en otros no tanto a la gestión de conflictos. Pero en la nueva normalidad que se llama, también hay otros aspectos que están teniendo mayor relevancia, que tiene que ver con la habilidad de manejarse en entornos inciertos. ¿Eso qué requiere? Flexibilidad. Eso requiere la capacidad o la apertura a ver que tenemos que estar siempre aprendiendo y siempre innovando, porque lo que planificamos hoy no sabemos si nos sirve para mañana. Y otro aspecto que también se menciona muchas veces, se habla de las organizaciones resilientes. ¿Qué son las organizaciones resilientes? Justamente aquellas que permiten a los equipos ir generando una perspectiva quizás de bajar el sentimiento de amenaza que muchas veces estamos teniendo frente a estas situaciones, generar un sentimiento más positivo que ayude a compartir propósitos, y a su vez la posibilidad de estar siempre alerta, aprendiendo de los errores y de la experiencia. En gestión de proyectos hablamos siempre de lecciones aprendidas. Eso también lo tenemos que aplicar a nuestro comportamiento individual, de equipo y organizacional. Hay mucho también para trabajar en psicología cognitiva, se habla del trabajo sobre percepción, cómo yo cambio mi percepción en relación a el aspecto no solamente amenazante, sino de ver los aprendizajes de determinada situación. Bueno, da para mucho, pero no sé si ayudé a responder un poco a esta consulta. Yo quería agregar algo, volviendo al tema del propósito. Y sobre las habilidades transversales, yo creo que hoy más que nunca tenemos que hablar de la sustentabilidad y todo lo que ello involucra, ¿no? O sea que todo este tiempo, toda esta emergencia sanitaria, que nos deje alguna enseñanza, que no volvamos, en nuestro caso, a diciembre de 2019, así, iguales, que esto nos enseñe. Y que no podemos dejar de lado la sustentabilidad, ¿sí? La sustentabilidad, por supuesto, en las empresas, ya lo hablamos, el tema económico, pero además, emparentándolo con el propósito, que otro tipo de beneficios sociales y sustentabilidad social y sustentabilidad medioambiental, la sustentabilidad integrada y de alianzas, ¿sí? Eso sería otra de las habilidades transversales que tenemos que tener en cuenta. Y además, lo que ya se está dando es la formación en habilidades y comunicación digital
como hemos tenido que aprender formadores a comunicarnos digitalmente, a hacer estos webinars. Esa es otra de los que nos ha traído COVID-19, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Ingrid y Estela. Ahora pasamos con una pregunta para Gabriel. Bien. Para Gabriel, que está en el área de retail y es especialista en el tema, ¿cuáles son las oportunidades para aprovechar y alianzas estratégicas claves en la nueva normalidad? ¿Cuáles son las oportunidades para aprovechar y las alianzas estratégicas claves en la nueva normalidad? Perfecto. Oportunidades se han visto unas cuantas. Yo me afilo siempre a una frase que dice justamente eso, ¿no? Que uno cuando ve una crisis, algunos ven una oportunidad y otros no. Los que vieron la oportunidad, ustedes estarán en contacto, supongo, a diario, con todo lo que tiene que ver con e-commerce, por ejemplo. Esa es un canal que ha aprovechado la oportunidad y que ha desarrollado herramientas para comercializar en esta coyuntura de pandemia. Los deliveries, todo lo que tiene que ver con la comercialización de productos con entrega dirigida, hoy tienen un desarrollo que no tenían antes. Antes de la pandemia, en retail sobre todo, la venta por e-commerce no superaba el 2%, y hoy ya está por encima del 10%. Y eso tiene que ver con que la gente aprendió a comprar y a no tenerle miedo también, ¿no? Porque eso es algo que también es importante. Mucha gente no compraba por e-commerce porque prefería la atención personalizada. Esa es una oportunidad que el mercado desarrolló solo. ¿Y la otra parte de la pregunta, Inés? Era, Las alianzas. ¿cuáles las alianzas? Bueno, también está medio relacionado con esto. Hoy hay, por lo menos en este mercado, y hay 3 empresas que pueden ofrecer el servicio de entrega por delivery. Pero no es lo mismo que mi negocio se sume a una de esas empresas que las tenga todas. Tener la alianza con una empresa en particular nos genera siempre un beneficio adicional. Es mucho menos costoso tener un solo partner que tener 3. Y eso tiene que ver también con la oportunidad, yendo para atrás, que buscan estas empresas de delivery de poder captar clientes exclusivos. Por este lado, por el lado del retail, es lo que yo estoy viendo más, con mayor desarrollo ahora. Y por otro lado, tenés los proveedores, que son proveedores tuyos habituales. En un escenario como el que tenemos hoy, donde el comercio ha disminuido, donde el consumo también ha bajado bastante, bueno, tener proveedores que sean socios tuyos, también para el proveedor es un beneficio, y para vos seguramente te va a dar alguna garantía más. Hoy todos necesitan vender más, y para vender más hay que tratar de, como dijimos en la presentación, de tener alguna ventaja competitiva que te ayude, alguna diferenciación. Y tal vez ser partner de algún buen proveedor te pueda llevar a tener ese beneficio. Yo le agregaría un poco también el tema de la digitalización que se está haciendo obligatoria en todo lo que es las empresas, y sumado al teletrabajo que se está instaurando como una normalidad. Son 2 factores que afectan directamente a las empresas de tecnología de la información. Bueno, la siguiente pregunta para Ingrid. Ingrid, ¿cuáles son los elementos fundamentales para una gestión efectiva y eficiente en la nueva normalidad? ¿Los elementos cómo, perdón? Los elementos fundamentales para una gestión efectiva y eficiente en la nueva normalidad. ¿Sí? Por Bueno, ejemplo, es todo lo que hablábamos. Es la herramienta primera que les estaba dando, ¿no? Eso de que alinear a tu empresa a un propósito, no el propósito que tienen las empresas, que eso es un resultado, ¿sí? O sea, el lucro es un resultado, no es el propósito,
sino que alinear a todo tu colectivo atrás de un propósito más elevado, algo más grande, algo que tu colectivo entienda que estamos, que estamos todos alineados, que comercial, finanzas, operaciones, toda la parte de recursos humanos, puedan definir su propio propósito alineado al de la organización, para darle un sentido mucho más significativo a cada uno de los miembros, ¿no? Eso es como la herramienta básica. Y la última pregunta, que la tomo yo y si alguno quiere complementar, que pregunta, ¿la gestión es diferente para empresas o startups uruguayas en el exterior? ¿Cuándo debe cambiar la gestión si se quiere salir al mundo y exportar? Ya estamos en un mundo globalizado. O sea, no es nuevo ni de la crisis. Estamos en un mundo global. Estamos ya, las empresas de informática o las empresas de tecnología que han tenido más éxito son las que han pensado en un mundo global, donde se rompen las barreras. Como vimos en el caso en particular, fue una empresa de tecnología de la información que se quiso expandir usando una gestión tradicional, ¿sí? Una gestión vertical, donde incluso ya en muchas de las empresas informáticas se usa la estructura matricial. ¿Sí? O sea, ha evolucionado toda la parte de la gestión. Entonces, para salir al exterior, lo primero que hay que hacer es dejarse de mirar el ombligo y empezar a mirar al mundo. Esa es la primera. Segunda, tener claro el propósito. Si nos vamos a internacionalizar, tenemos que pensar de una forma mucho más amplia, ¿sí? Y no pensar con la mentalidad de escasez, sino pensar con la mentalidad de abundancia. El mundo es infinito, las puertas que se nos abren son enormes. Y obviamente voy a tener que generar la cultura y la estructura en mi empresa para poder salir al exterior. También ahí, Daniel, quiero agregar la capacidad de adaptarse, ¿no? Porque como vivimos en realidad en el caso, la situación de la empresa en Uruguay tal vez era muy buena, pero yendo a Paraguay aplicando los mismos procedimientos y la misma escala en la que se venía en Uruguay, no se logra adaptar al mercado de Paraguay, ¿sí? Porque también es una realidad, si bien era una internalización para hacer un mercado global, dentro del mercado de Paraguay no logra adaptarse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no generaba ventas, capaz que no iba con el producto necesario, no iba con el servicio necesario. Y ese tema de adaptarse a distintos mercados tampoco tiene que contradecir con el propósito en sí de la organización. Mismo la estructura de lo que son los procesos tiene que estar bien definido, las tomas de decisiones tienen que estar bien definidas, como para que no haya también una comunicación no efectiva al transmitir las cosas, ¿no? Y también eso es muy importante. El tema de análisis de mercado, como hemos visto, también es fundamental. Prever los costos que me van a incurrir a mí internacionalizarme, porque no solamente es ir en Paraguay y estar en Paraguay, todos los costos de internacionalización de la empresa, todos los trámites que hay que hacer también, eso también, digo, tenés que preverlo antes de tirarte al agua, sería. O en el caso Sí. en este caso también, en vez de ya tirar un bombazo a Paraguay, hacer una metodología Lean, entender, definir y validar, e ir validando con pequeños experimentos antes de tomar la decisión, y no tomar una decisión totalmente arbitraria y decir, bueno, vamos y nos instalamos en Paraguay sin tener ninguna experiencia. Yo agregaría además el tema de los aspectos culturales. Total. Es decir, es justamente una cosa es que lo veremos, bueno, todos, y bueno, y muchos de ustedes que trabajan para empresas de software internacionales saben y que interactúan con personas de otros lados, saben hasta que incluso el lenguaje, no hablo del idioma, de que, por ejemplo, para una empresa más caribeña, al decir sí, ya te lo hago, es una cosa muy distinta que para una empresa más, digamos,
Uruguaya. No, uruguaya y también una empresa más anglófila, es decir, los tiempos que se manejan son distintos, los códigos que se manejan son distintos, los aspectos que se valoran son distintos, las formas de ver la autoridad, la forma de dirigirse a los otros compañeros de equipo o a los jefes son distintos. Los ritmos de trabajo, hasta el momento donde se hace la pausa. Las personas, por ejemplo, que han hecho consultoría en México, saben que hay una hora, cerca del mediodía, que la siesta o la pausa es fundamental y que los tiempos se estiran más. Entonces, tener en cuenta todos estos aspectos culturales es importante para irse adecuando al entorno y no querer imponer un poco lo que es nuestra forma de ser. Hay que ir articulando esto. No sé si aporté un poquito con esto, ¿no? Pero sabemos que estos aspectos muchas veces de culturas que chocan hacen que muchas veces no se llegue a una forma de trabajo fluida y una comunicación fluida. Ingrid, vos ibas a agregar algo también, creo, ¿no? No, era lo mismo. Sobre todo, claro, estudiar el aspecto cultural a donde nos vamos a instalar. Creo que es lo primero. El primer aterrizaje es el tema cultural. Cada uno desde su punto de vista, ¿no? Desde la finanza, desde la estrategia, desde lo cultural, desde el mercado, bueno, pero sí, Sí. Una cosa lleva a la otra también. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Gracias a Cuti por darnos la oportunidad de tratar de compartir nuestros conocimientos, saberes y experiencias. Y quedamos a vuestras órdenes a través de nuestro sitio web www.tipsempresarial.com. Como decía Federico, cualquier consulta, cualquier evaluación la pueden hacer a través de nuestro mail, que es consultoría@tipsempresariales.com, o si no, vía telefónica al 099-270-907. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad. Buena jornada. Muchas Gracias gracias. a todos. Muchas Gracias. gracias. Recuerden que en el chat pusimos el formulario de evaluación de este webinar. Siempre es muy importante el feedback de todos ustedes. Bueno, gracias a todos, Tips Empresariales. Gracias. Saludos, Deinet. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.